Hay una verdad que nos hace verdaderamente libres y en la palabra Juan 8:31-32 dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. En este versículo el Señor nos hace saber de que la única verdad que nos hace libres es la palabra de Dios, la que está escrita en su palabra, ¿verdad? La que nos hace verdaderamente libres. Acompáñame a leer en 2 de Timoteo 2:15 y dice: procura con diligencia presentarte ante Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más a la impiedad. En este versículo nos está hablando de que debemos de hablar la palabra de verdad y evitar las palabras profanas y vanas. Y las palabras vanas en la Biblia se refiere a discursos vacíos, inútiles, falsos o sin sustancia, que carecen de verdad, propósito espiritual o edificación. Como vemos, estas palabras vanas y profanas no nos hacen verdaderamente libres, sino la palabra de verdad, la palabra que está escrita en su palabra. Acompáñame a leer en 1 Corintios 2:3, 4 y 5 y dice: estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Como vemos aquí, el apóstol Pablo había proclamado a Cristo crucificado, y él decía: mi palabra, las palabras que yo digo no son palabras humanas, sino que son para edificación y con demostración del Espíritu Santo. Acompáñame a leer en Eclesiastés 10:12 y 13. Dice: las palabras de la boca del sabio son gracia, mas los labios del necio causan propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. Como vemos aquí, debemos de hablar con sabiduría de Dios, no sabiduría humana, sino la sabiduría que podamos nosotros encontrar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos da sabiduría para hablar. Entonces, espero sea de bendición y edificación para tu vida. Y recordemos siempre que la palabra de Dios es la que nos hace verdaderamente libres. Bendiciones, Dios te bendiga.